Y 6 minutos. Continuamos con la sesión de la comisión. Les estoy pasando una hoja para que noten sus números de teléfono y sus respectivos correos para crear un grupo en WhatsApp y también tal vez hacer un documento Drive, lo que comentábamos ahora en el receso, para empezar a elaborar la justificación del por qué vamos a trabajar con la distribución del FES. Ese es el, el principal tema que queremos abarcar. Me parece importante que Adrian comente lo que hablábamos ahora en el receso sobre la parte de accesibilidad, ¿verdad? Con las personas de discapacidad. Me parece importante también analizar cuánto es el presupuesto que tienen las universidades públicas que están gastando en incluir a los sectores con problemas de discapacidad. Me parece sumamente importante, por lo menos para tener como una visión de cuál es la prioridad que tienen esos sectores por ejemplo, en los programas del ESCO, bueno, que están haciendo para fomentar. Por ejemplo, les comento, hasta el año pasado pusieron las barras y rampas para las personas en silla de ruedas en el tecnológico. Entonces, ascensores hasta el año pasado pusieron para los edificios. Entonces yo, bueno, y qué pasó con las personas antes, ¿verdad? Que no podían subir por las gradas. No, ¿sabes? Eso es sumamente importante. ¿Cuál es la prioridad que tienen ese sector? No sé si Adrián, ¿quieres empezar? Y que después le damos la palabra a Esteban. Bueno, ahora que comentaba, bueno, y hay que comentarlo aquí otra vez, que las fuentes que nos pueden guiar en esta justificación pueden ayudarnos el observatorio de carreras del CONARE, no recuerdo exactamente el nombre, gracias. Em, los datos del INEC respecto a graduados y graduadas que estén ejerciendo o no, y creo que dije SINAES, sí, bueno, pero aquí lo estoy diciendo. Ok, bueno, respecto a eso, yo siento que uno de los criterios para evaluar la distribución de FES debe ser, bueno, de los grupos que se han discriminado históricamente, establecer un porcentaje que deba estar en la universidad. Entonces, su universidad debe tener, hay un 10% de población con discapacidad en Costa Rica. Bueno, de ahí en la universidad de un 10%, porque es lo natural. No debería haber un 50 ni un 2, sino un 10 aproximadamente. Igual con la población indígena, la población de zonas rurales, establecer, sí, privados de libertad, programas que atiendan a esa población, establecer criterios, no, porcentajes mínimos de ingreso. Respecto a la población con discapacidad, que es la que más conozco, la Universidad Nacional, bueno, les puedo comentar que existen mecanismos, existe un programa y demás, un proyecto, pero lo que sucede es que el personal universitario carece mm, preferimos hablar de concientización. Sensibilidad se entiende más como, ay, sí, concientización. Sí, concientización nos pasa mucho las dinámicas de tápense los ojos, sienten por ahí, ay, sí, es que no ven, qué difícil. No, es que no ve y necesita un producto de apoyo para guiarse en el espacio y tiene derecho a ser autónomo. Más o menos eso es concientización. Este, em, bueno, entonces, respecto al proyecto de ley, ¿cuánta gente de estas poblaciones hay en las universidades? ¿Qué fuentes podemos consultar? ¿Y qué nos dicen esos sectores? No solo nosotros hablar por la gente indígena sin preguntar a la gente indígena. No tiene como mucho sentido. Y creo que esa sería mi aportación. Cualquier cosa lo digo ahorita. En el caso de lo que es la UNED, en esos temas, puedo decir si somos líderes en eso. Qué dicha, somos líderes en eso. Nosotros creamos el primer programa que existió en Costa Rica en 1977. Nidia Herrera fue la creadora del programa para estudiantes con problemas de accesibilidad
al estudiante de hecho se le asigna un tutor. El tutor sabe el ESCO, el tutor tiene que dominar eso. Se le asigna un tutor. Si el estudiante no se puede desplazar, el tutor lo visita en la casa y le da la tutoría en la casa o le hace los exámenes en la casa para que tenga accesibilidad a ello. Se cuenta hasta hace un año, porque problemas de presupuesto no lo permitían, con las tecnologías para poder enseñarle al estudiante los mapas, etcétera. Para nosotros fue como, wow, ya tenemos eso. Sin embargo, tratamos otras poblaciones como lo es la población indígena. Tenemos una particularidad, tenemos una sede en una zona indígena, en Talamanca. Igual que todas las sedes, pero eso está peor, no tiene accesibilidad de tutores. Entonces, voy a lo mismo, ocupamos concientizar a la población. Tenemos también el trato con estudiantes privados de libertad. Somos la única que les está dando carreras universitarias. Entonces, el estudiante privado de libertad puede llevar un programa determinado que se le asigna. Se le dice, bueno, aquí está, estas son las carreras para privados de libertad o para estudiantes privados de libertad, las que se ofertan para ustedes de la UNED, y el estudiante pues se matricula. Tenemos la sede de Reforma. Como dijo Ana Yancy, hay muchos problemas ahí también. Apoyando lo que dice el compañero, sí soy consciente como recursos humanos, como reclutador, como gestor de recursos humanos, la necesidad que hay en formación de nuestros profesionales, justamente más que nada en el lenguaje lesco. Lo siento como una necesidad, la lengua lesco. Perdóname. Porque, por ejemplo, en mi caso no recibo esa formación en la carrera. ¿Qué pasa si llega un muchacho a una entrevista? O sea, yo no puedo entrevistarlo y ¿qué le voy a decir? Es que yo no sé, porque eso no venía en mi plan de estudio, dijo Sinades. Es que no venía en mi plan de estudio, entonces no lo puedo contratar. O sea, eso no es un justificable. Y si yo hago eso, la empresa puede recibir una demanda millonaria. No, o sea, hay que formar nuestros profesionales justamente para que todos puedan acceder de manera completa, de manera íntegra y que podamos acceder a toda la población. Si tenemos un estudiante no, o un profesional no vidente, que el no vidente no tenga barreras con nosotros. Que si tenemos un profesional sordo, no tenga barreras porque están formados en eso. Si está formados en eso, no puede decir que no lo sabe. Tiene que saberlo, ¿verdad? Entonces, creo que eso es básico. Como les digo, desde como gestor de recursos humanos, para mí eso es básico. Siento que es performance del profesional. Es básico y como universidades creo que hay que de verdad estudiar qué estamos haciendo para incluir esas poblaciones, porque como dice el compañero, antes de eso, ¿qué hacía? Y le digo, no, seguro volaban, le decía yo. Tampoco es que como se ha hecho en otras universidades, tengo el conocimiento, que hasta que llega SINAES, ponen ascensores. O sea, antes de que llegara SINAES, las personas no tenían acceso a la educación. O sea, eso me parece descoordinado. Parece descoordinado y creo que cuando hablamos de democratizar, de pluralizar, de equidad en educación, hablamos de esto. Entonces hay que meterle mano ahí para ver qué se puede hacer. ¿Qué granito podemos aportar para dejar una educación más plural, más accesible, más inclusiva? Que no solo lo cumplan las sedes centrales, que lo cumplan las regionales, que no solo lo tengan los tutores o profesores que atienden esas poblaciones, que todos tengan ese conocimiento, que no sea una carga académica o que le estoy dando porque, mira, pobrecito el estudiante, no, sino que se justifique que la universidad, inclusive se podría pensar en eso como un criterio de asignación de FES, si lo cumple, se justifique que se le pague a un profesional o a los profesionales adecuados para
dar accesibilidad a los estudiantes o que estén preparados. Porque yo siento que es básico que nuestro estudiante sordo pueda asistir con los demás. No que se le ponga un tutor aparte, no, que venga con los demás y que el profesor que está explicando pueda hacer el lenguaje en señas y él pueda entender. La lengua en señas. Continúo, perdóname. Entonces, solamente eso quería decir, ¿verdad? Igual no me dejen de lado los privados de libertad, no me dejen de lado los compañeros indígenas. Eh, soy la voz de 30.000 estudiantes. Miren qué raro se siente. Porque yo digo, o sea, aquí lo que yo diga me pueden quemar vivo, ¿verdad? Pero soy la voz de 30.000 estudiantes, igual que Nayansi, ¿verdad? Correcto, porque tenemos estudiantes en el exterior. Eh, ah, Tenemos, la matrícula está en 40 personas, Estados Unidos, Europa, Asia, son algunos de los lugares donde tenemos estudiantes. Y igual, no, ellos tienen que recibir los mismos criterios de evaluación que nosotros. No puede bajar el criterio de evaluación. Un detalle es que ellos no tienen tutorías. No, ellos estudian sin tutorías. Ya si se les ofrece una tutoría, sería virtual, pero no se va a mandar un tutor a Estados Unidos, uno a India, uno a España, etcétera. No, pero ellos estudian sin tutorías, es el programa número 33. Creo que es 33 o 31 de la universidad. Pero, si alguien quiere decir algo más. Bueno, yo también puedo rajar que nosotros tenemos estudiantes en Francia. Bueno, creo que es en Francia, no me acuerdo dónde es, pero en Europa ahí tenemos estudiantes. Sí quería decir que lo de la diversidad también lo va a tocar la gente de recursos humanos, creo que es, lo sé porque mi compañero algo me estuvo hablando, derechos humanos, disculpe. Perdón, fue un fallo mío. Sí, de hecho en una hoja lo tengo como recursos humanos, no sé por qué. Este, sí, entonces es bueno reforzarlo porque ellos lo van a tomar, pero ya más general, tomando en cuenta otro montón de cosas. Entonces es importante porque, digamos, en la U, en el puerto, tenemos varios discapacitados y se les hace bastante difícil el acceso a la U, la hora de transportarse. Este, entonces sería eso más que todo. Ok, no, entonces creo que estamos todos de acuerdo en el tema de inclusión. Eso es sumamente importante. ¿Querés agregar algo del tema? Em, Garantizar mediante mecanismos legales o algún programa el respeto a la diversidad en orientación sexual y en género. Para aquello, porque lo que no se dice se olvida o se invisibiliza. Sí, que un programa, digamos, en general, que abarque todas las áreas de la diversidad, pero que esté anuente a que no pase y que si pasa, sancione. Sanciones reales, no, profesor, disculpe, es que usted tuvo que haber incluido a su estudiante. No, una sanción económica en su salario, un despido sin causa laboral, o bueno, ahí lo iremos, ok, cosas fuertes, porque la discriminación no es algo divertido. Lo que decís ahí, me parece que entonces se debería de trabajar como una reforma al reglamento que tienen las universidades estatales, ¿verdad? Entonces, siento que ya ahí nos saldríamos del tema del FES y vamos a tocar ese tema, me parece, ¿verdad? Ok, como un criterio de calidad, para que, ok, me parece genial, entonces lo que se les obligaría a ellos a través del proyecto de ley a cumplir esas acotaciones, ¿verdad? Excelente, está bien, me parece bien.
De los requisitos. Ok. Ujú. Como un control de calidad. Ok, excelente. Me parece genial. Creo que estamos de acuerdo. ¿Alguien más quiere agregar algo con respecto a ese tema? Inclusión y diversidad. Emilio, ¿no quieres agregar nada? Ok, está bien. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Ok. Yo quería tocar y me gustaría escucharlos a ustedes sobre qué es lo que piensan. El año pasado hubo mucho problema con el tema de los salarios del personal docente. ¿Verdad? La polémica fue específicamente en la UCR, ¿verdad? Pero también de ahí salieron profesores del tecnológico. No es igual el sistema de pago de la UCR con el TEC, pero me gustaría escucharlos cómo podemos tocar ese tema porque en la propuesta tenemos que sacar una justificación sobre ese tipo de... Esteban. Eh, bueno, a nivel de lo que es UNED, Ana Yancy creo que me va a respaldar en algunos casos. Nuestros tutores son explotados. Puedo decirlo, vieras, yo una vez venía hasta Heredia a una tutoría y hubo una compañera que decía, pero qué buen tutor y todo. Y es que, porque venían de Heredia, de San Carlos, o sea, de todo el país, solo para recibir clases con él, por la excelente persona que era. Y nos dimos cuenta que él estaba de honoren, porque el presupuesto no alcanzaba para pagarle. Entonces él solamente le estaban pagando por una carga y él estaba dando más de la carga. Profe, ¿por qué usted lo hace? Es que a mí me da mucha lástima que ustedes se queden sin tutorías, pero es que no hay presupuesto para pagar. Igual pasa con los profesores de tesis. Los profesores de tesis en la universidad prácticamente eso es como una sentencia. Es profesor, entonces se queda las comisiones de investigación. Aquel le hace falta rellenar tantas horas en la carga, le asignamos tesis. ¿Por qué? Porque no hay presupuesto. O el tutor llega, hey, no, yo le voy a asesorar la tesis porque pobrecito. Pasa igual en los alumnos con necesidades. Había un profesor que me decía, ¿alguno conoce Chirimba? Chirimba, ¿lo conocen? Un deportista era, él es tutor aquí. Bueno, ok, él me decía, hey, no, yo les vengo a dar porque sinceramente yo no puedo dejar a los estudiantes botados, pero en realidad el presupuesto no alcanza para pagarme el tiempo. Y yo decía, Dios mío, o sea, ¿hasta qué punto puedo yo exigirle a un tutor que no llegó? Si yo no sé si él viene a puro amor o le están pagando. Contrario a eso, sucede con la parte administrativa. La universidad tiene una particularidad y es lo amorfo que está. Hay mucha planilla administrativa. En muchos casos hay mucha planilla administrativa. Entonces, ahí venimos en que tenemos que empezar a regular algunas cosas. No podemos recortar la calidad de nuestros profesionales en educación porque sería bajar la calidad. O sea, no podemos decir, no, quitemos a aquel encargado porque es muy caro, pero ¿qué conocimiento nos aporta? ¿Verdad? Entonces tendríamos que ir por ahí, justificar que nuestros profesionales les paga acorde a la calidad, pero también buscar los medios para que se sientan motivados a la hora de realizar las tareas laborales propias, de acuerdo a su manual de puestos, porque creo que a veces es un poco difícil sentir que la persona llega motivada cuando sabe que no le están pagando bien. Creo que habrán casos donde sí, digo yo, pasan, Dios mío, ¿cómo le están pagando tanto? Ok, que carrera profesional, que utilidades.
Yo a veces me quedo así, Dios mío, ¿cómo asciende a tanto un salario? Entonces tendría que empezarse por ahí, analizar muy bien si vamos a irnos a recortar, ¿qué se nos va a afectar? Porque yo les soy sincero, piensen nada más en algún profesor de ustedes que es muy bueno. Recortar ese profesor, ¿qué sucedería en la carrera? ¿Por qué mejor más bien no pensar en que nuestros profesores tenemos que formarlos, tenemos, como se dice por ahí, chinearlos? Hay que chinearlos, hay que inclusive buscar espacios no solo en la docencia, sino a nivel general de la academia. Yo no concepciono un estudiante universitario solamente en clases. Yo lo concepciono en clases, haciendo proyectos de investigación, o como un chiquillo ahí, un pupilo de un investigador que pueda desarrollar esa área, pueda ojalá ir especializándose en algo que le gusta de su carrera, pero también pueda realizar extensión, que le deje algo a la comunidad. No que venga, como lo decía doña Eugenia, tengo en su momento, es que la carrera no debe ser egoísta. Bajo ese criterio sale la acción social o el TCU. Que el estudiante no concepcione la carrera como algo egoísta, como algo solo para mí, sino que deje algo a nuestra comunidad. Entonces hay que empezar por ahí. Bueno, hay que hacer recortes, donde hay que hacer recortes, que está mal, hay que asumir cierta cantidad de dinero se va a utilizar para tal cosa, para tal otra, de acuerdo como le decíamos, lista de chequeo. Y de ahí de la lista de chequeo se le asigna. O sea, dividir la lista, como le digo, no puedo decirlo, en espacios que vayan definiendo el presupuesto para cada cosa. Qué sé yo, tienen una lista de chequeo por estudiantes y ahí sacar las poblaciones vulnerables que atendemos, las becas que se asignan, la accesibilidad al estudiante, luego otra para profesionales, luego otra para criterios de accesibilidad, otra para criterios de calidad del plan educativo, otra para criterios de investigación, otra para extensión social, que todas esas distintas líneas nos vayan sacando un número que nos diga, bueno, cumple el 90%, entonces se le puede asignar tanto. Cumple un 50%, se le asigna tanto. No sé, lo visionan. Ok, qué bueno. Bueno, con respecto a el análisis del FES y demás, considero que a veces hemos hablado mucho y nos estamos saliendo un poco del tema, incluso en nuestra comisión y demás, pero está bien, el dinero es básicamente el motor de lo que nos va a generar mejor educación, no es un secreto para nadie. Nada más, para que lo tengamos claro, deberíamos, las luchas estudiantiles, porque al final de cuentas es lo que somos, deben estar enfocadas en no tanto en decirle a la administración cómo, sino ayudarlo y hacerle ver nuestras necesidades más inmediatas. Creo que a veces muchos de los temas que hemos tocado aquí rozan un poco con la libertad de cátedra, están rozando un poco con la falta tendríamos que tomarle eh, parecer al Consejo Superior Estudiantil y demás. Sí creo que como la Comisión de Educación es importante hacer un análisis de cómo se distribuye el FES y cómo se ejecuta el mismo, pero sin perder de vista que las decisiones que se tomen meramente van a ser recomendaciones, porque al final de cuentas la universidad es la que va a tener que decidir qué es lo que les toca hacer, porque la Constitución se los permite, porque de eso se trata. He escuchado mucho de qué hacían antes de que no hubieran eh, temas de accesibilidad en los edificios y demás. Bueno, en la UCR, en algunos edificios que no hay ascensor, si había un estudiante que no podía subir gradas, entonces todo el grupo recibía clases en el primer piso. Y es simple y sencillo. Muchas universidades ya han tomado muchas de esas consideraciones que tal vez nosotros no las vemos, porque yo decía, la gente aquí en este edificio, ¿cómo va a clases? Y no, simplemente no. La universidad movía todo su aparato para que por un estudiante todos los demás tuvieran que desplazarse. Nunca pregunté esa parte.
No, no, claro, 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 claro. Pero ¿cómo se llama? Nada más que quiero que nos enfoquemos un poco más en el tema de educación, porque creo que estamos abarcando mucho, queremos resolver el mundo en esta sesión, y creo que más bien deberíamos buscar puntos claves. Me parece que el FES y una buena distribución del mismo en temas de educación es importante. Exacto, recomendaciones, puntos claves, porque todo lo que ya he dicho sería pasar a redundar en el tema. No sé si alguien más quiere agregar algo a lo que dijo Emilio. Ok, a mí me parece, voy a dar mi opinión, me parece excelente y tiene toda la razón Emilio. Tenemos que, el eje central va a ser entonces, pues, tu mecanismo, un mecanismo más eficiente de distribución de ese dinero, ¿verdad? Entonces en eso nos tenemos que basar. Pero yo saqué el tema de los salarios porque creo que es importante tener un respaldo, un criterio de nosotros para ver cómo vamos a enfrentar esa situación, porque fijos, ¿verdad? Bueno, ustedes están planteando esto, pero ¿y cómo van a resolver ese problema? Porque todavía sigue estando el problema ahí. Entonces nosotros, ¿verdad? Nayansi. Bueno, con respecto a lo que han comentado, me parece muy importante todo. Sin embargo, quiero acotar que para lo que es el tema del FES y empezar a analizar y plantear un proyecto, me parece que es importante conocer todo lo que es el contexto sociocultural de las diferentes universidades, porque ¿cómo vamos a plantear un proyecto si no sabemos la realidad? Entonces, a partir de esa realidad podemos hacer las acotaciones puntuales, como decía el compañero Emilio, como decía el compañero Emilio, y evaluando todas las relaciones socioculturales que están enfocadas en las diferentes universidades, que otras oportunidades puedan haber para aportar, y también el contexto histórico, ¿por qué no? Porque de ahí nos podemos basar para hacer los antecedentes, la justificación y empezar a armar los objetivos de dicho proyecto. Porque si no conocemos todo eso, entonces se nos va a quedar un poco escueto, siento, ¿verdad? Y sí, me parece que es importante el tema de los salarios, como dice, porque no, eso que dice el compañero Esteban no solamente pasa con los tutores. Yo tuve la oportunidad de estar con un profesor de física, era demasiado bueno, él se llama Carlos Matarrita, y él pasó a la cátedra de física y él decía, prefiero estar trabajando en el Ministerio de Educación Pública, que me pagan mejor como profesor, que estar como encargado de cátedra de acá, o de estar como tutor porque pagan menos. Entonces, y él siendo ya una persona con un rango académico bastante alto. Entonces, y no evalúan la calidad. De hecho, muchos de los estudiantes también llegábamos ahí y muchos llegaban a la clase buscándolos, a él específicamente porque ya tenían un antecedente de ese profesor, y otros ya y no sabían, pero llegaban y entendían muy, muy bien. Entonces, supongo que también en las otras universidades pasa lo mismo. Entonces, debemos de tener muy en claro esto, qué es la realidad que estamos viviendo en las diferentes universidades, y de esa realidad, qué podemos extraer para hacer una modificación ante el proyecto del FES, y en qué no puede, o cuál sería la problemática central para establecer este proyecto, porque también debemos de buscar de todas las universidades que estamos aquí, una problemática central de todas, y en juntar esa problemática para poder armar el proyecto, porque si no tenemos un problema central, no vamos a poder armar un proyecto como tal. Tenemos que buscar una pregunta-problema y dar una respuesta a ese problema, y enfocándonos en todos los antecedentes, la justificación, los objetivos que nosotros vamos a abarcar. Entonces,
para que lo tengamos en cuenta y bueno, ese es mi aporte. ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿No? ¿O sí? Saidi. Bueno, en la parte de contabilidad, ¿verdad? Sacando todo un análisis, no podemos sacar, es cierto, hay que ver todo, la parte cultural y la parte económica que necesita cada sede. Porque yo no puedo decir, vamos a quitarle un porcentaje a la una UCR y TEC, digamos, por ser más desarrolladas y vamos a dárselas a las partes más alejadas. Porque tampoco, porque son universidades que también necesitan, por ser más grandes, muchas veces necesitan más ingresos y tienen más gastos. Entonces necesitamos un balance, estudiarlas bien, porque no podemos decir, ay, es que estas necesitan más, vamos a darles más y vamos a dejar a las otras por fuera, porque no se puede, económicamente cae. Creo que fue lo que sucedió en un principio cuando se empezó a asignar el FES. Eh, a nosotros nos han justificado siempre la poca cantidad de dinero en que ustedes son a distancia. Ustedes no necesitan sedes, ustedes no necesitan profesores. Yo digo, o sea, ¿en qué mundo viven que uno va a estudiar contabilidad sin profesor? O matemática, o que yo no voy a tener que ir a un laboratorio, ¿verdad? Entonces, como dice la compañera, hay que estudiar muy bien la realidad de cada universidad, de cada estudiante que representamos aquí, porque les digo, detrás de ustedes están todos los estudiantes de su universidad y lo que usted diga y lo que usted haga, te llevaste a los demás, ¿verdad? Hay que estudiar muy bien, hay que definir una línea. Lo que dijo el compañero me parece excelente. El FES, la asignación, creo que debería ser así, lo principal. Hay que estudiar formas que hacen otros lugares para asignar presupuesto, ir viendo, ir pensando en un modelo, ir creando nuestro propio modelo, ¿verdad? Porque tampoco, como les digo, no sirve llegar y, mira qué lindo este modelo, vamos a ponerlo aquí. Sí, no, las realidades no son las mismas. Entonces, ir pensando en crear un modelo, ir pensando en crear, en ver cómo está el proyecto de ley, que está flojo, que hay que reforzar, que le podemos agregar, que le podemos quitar. La libertad de cátedra, como decían por ahí, Dios guarde, o sea, imagínense transgredir la libertad de cátedra. Como les dije yo, salarios. Uy, qué punto más ácido, porque muchos nos van a brincar. Bueno, si bajamos salarios, la calidad educativa es la que baja, ustedes son los perjudicados. Escucha, hay como que analizarlo muy, muy, muy bien. eh, Nos vamos a romper la cabeza, les cuento. Bueno, con los presupuestos, igual, en lo que es parte de mi carrera, sé que es un poco fuera de tema, pero en Costa Rica tenemos mucha falta de educación económica. Entonces, también como ticos, nos hace falta pedir todo un desglose. Necesitamos desgloses muchas veces nosotros mismos, que hay, es que compramos algo y no guardamos la factura, se va, ahí se comienza todo. Entonces necesitamos que nos den desgloses, que nos expliquen, vea, se gastó en esto, esta plata se fue para allá. Necesitamos eso definido y establecido. Por decirlo así, un porcentaje de X se gastó en becas de la universidad tal, esto corresponde a tanta cantidad de dinero, se becaron tanta cantidad de estudiantes. Entonces, cuando alguien llega y nos pregunta, ¿en qué gastan las universidades públicas el dinero? Bueno, vea, aquí hay un desglose, nos dice que están gastando X porcentaje en becas. Eso corresponde a tantos estudiantes becados. Vea qué bueno, son estudiantes de zonas marginales, de zonas de hogares donde no pueden costear la educación. Quiere decir que el presupuesto se está usando bien. Estamos utilizando tanto presupuesto en docencia.
vea que bueno, es docencia, nuestros estudiantes se forman con calidad, gastamos en profesores y muchos de ellos son becados. Gastamos X porcentaje en investigación porque además de tener solo los investigadores, tenemos tantos estudiantes a los que les damos viáticos para que puedan asistir a los profesionales de investigación y al mismo tiempo ellos se vayan formando en esa parte. Qué bueno, o sea, la universidad es funcional, está investigando, hay docencia, hay becas y está justificado, hay dinero, nos dice dónde se gasta, nos dice la cantidad que se gasta, hay transparencia. Eso es lo que tenemos que ver, transparencia. Un método efectivo de asignación y una transparencia a la hora de que un diputado o una persona diga, bueno, ustedes están gastando tantos millones, ¿por qué? Todo se les está yendo a salarios. Con un método así no podrían decir eso. Podrían decir, mire, están gastando tanto en tanto, tanto en otra cosa, tanto en otra cosa, y lo están justificando bien. No puedo decir nada. Están dando las cuentas claras. Nos están diciendo en qué gastan todo, y creo que sería lo más efectivo, como usted lo dice, y creo que sigue la línea del compañero. Es concreto, es transparente y es, sí, como... En algún momento nos van a brincar, se nos van a parar de uñas, porque como sabemos, en todo lugar y en cualquier lugar que estemos, siempre hay mano oscura, por decirlo así. Entonces, ahí tal vez van a ver que se nos paren de uña y no van a querer. Sí. Me parece, bueno, totalmente de acuerdo con lo que acaban de decir todos. Sí tomar en cuenta de que siento que esta comisión, lo que salga de esta comisión, siento que va a ser igual esta, con la de jurídicos, van a ser proyectos muy problemáticos. ¿Por qué? Porque como somos estudiantes, no nos van a ver con el mismo rostro que ellos ven a un compañero de trabajo o el mismo rostro que sea un diputado o otro diputado, ¿verdad? Aunque probablemente nosotros tengamos más estudios que algunos de los que están ahí sentados, porque es así, porque es la realidad. Pero pues somos estudiantes, entonces nos van a, bueno, ¿y ellos qué saben? Ellos, ¿por qué nos plantean este mecanismo? ¿Con qué criterio lo hicieron? Es ahí donde nosotros tenemos que prepararnos, ¿verdad? Con toda la documentación necesaria para, bueno, aquí está. Nosotros todo lo hicimos, todo lo estudiamos y lo hicimos en menos tiempo de los que ustedes hacen para tomar decisiones, porque tenemos 2 meses para hacerlo. Imagínate, son 2 proyectos y todo, ¿verdad? Todo en orden. Correcto, así es. Lo que, ok, no sé si les parece que cada uno de nosotros en sus universidades, tal vez de aquí a 15 días o si se puede la otra semana, hagamos lo que decía Saidi ahora, un análisis, tal vez llegar y pedir cuentas a las entidades encargadas en cada universidad, si nos pueden dar la información de la distribución, no sé si eso, me imagino que es posible, en el tecnológico yo sé que sí. No, pero lo que haríamos sería pedir información. Voy a esos. ¿Cuánta accesibilidad hay para pedir la información de la parte financiera en las diversas universidades? No sé. Bueno, yo conozco el caso específico de mi universidad y sí es un poquito difícil, pero yo creo que el rector nos podría ayudar con eso o alguno de la federación, porque nosotros como estudiantes no se nos brinda esa información. Dicen que nosotros por no ser funcionarios de la misma universidad, esa información no se los puede dar. Pero creo que en colaboración con el rector, que yo sé que él nos apoya, nos ha apoyado en todo momento en en este proyecto, creo que sí es posible lograrlo. Sin embargo, administrativamente es un poquito difícil, pero
sí, espero en Dios, ¿verdad?, de obtener la ayuda necesaria para esto. Pero sí, como estudiantes no podemos accesar a esa información. Lo que sí me gustaría es poder obtener esa información de cada universidad para que aquí ya la otra semana sepamos, estemos empapados así, cómo está cada una de nuestras universidades, cómo podemos compararlas, bueno, en qué está bueno el TEC y le falta la UNED, por ejemplo, o en qué sector tiene más presupuesto la UNA que la UCR, como para que hagamos como un análisis completo de las universidades, ¿verdad? Y podemos direccionar el proyecto a lo, a lo, a lo más sensato, ¿verdad? Sí, me parece que se podría hacer un desglose y no solo eso, podríamos crear un análisis del funcionamiento de cada universidad, porque, por ejemplo, yo sé que hay cosas que tal vez ustedes no conozcan de la universidad de nosotros. Como yo les decía ahora, es que nosotros venimos 4 horas a clases, una vez cada 15 días. Ustedes se quedan así, como, wow, ¿cómo estudian? Decía ella. Y nosotros, así se estudia aquí, ¿verdad? Ya nos, por ejemplo, ya yo soy uno que ya un sistema presencial, ya yo no puedo ir. Ya me sentiría como un extraterrestre, ¿verdad? Creo que es el periodo de adaptación de uno. Después de 5 años uno ya tiene el cassette ahí. Pero sería bueno que cada uno, bueno, la UNED funciona así, esa es la metodología de, así trabaja investigación, así trabaja extensión. Sí, porque es bueno que lo conozcamos, es bueno saberlo, es bueno porque nos da una visión general, no puede decir que específica, general, sobre quiénes somos y más o menos hacia dónde vamos. Entonces, además de eso, le podemos adjuntar en qué se han ido los gastos, tanto en investigación, tanto en estudiantil, tanto en becas. Entonces, creo que ya podríamos decir, bueno, vea usted, es que yo no sabía que esta universidad hacía esto y está gastando en esto. Qué chiva. Y esta no tiene esto, ¿por qué no hacemos esto en esta universidad? Este, ya nos daría como una visión más general, una visión más amplia y un justificable, ¿verdad? Podríamos decir, bueno, es que nosotros nos tomamos el tiempo de estudiar la realidad de cada universidad pública y asignación de presupuesto de cada una antes de crear este referente. Por supuesto, claro, pasa adelante. Sí, correcto, así es. Eh, nosotros vamos a abarcar, bueno, se puede decir que está dentro de la reforma del CONARE, porque es el tema del PES. Correcto. No, es Emilio. Excelente, sí. Sí, 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 por supuesto. Podemos hacer una carpeta en Dropbox para ir metiendo todos que si Saidi encontró algún documento ahí, entonces, o una noticia, entonces ahí para tener todos y empaparnos, que todos vengamos a lo mismo. Sí, más adelante.
Ok, entonces tenemos varios puntos para la otra semana. Número 1, buscar, recolectar la información de cada universidad para hacer un análisis para el martes. El martes nos vemos al tecnológico. Correcto, sí. Y aquí yo tengo las. A ver. Entonces, hoy estamos 4 de abril. La otra semana tenemos sesión de trabajo el martes 12 en el tecnológico. Y el 16 tenemos sesión de trabajo, sí, para la otra semana, entonces hacer el análisis en las universidades y poder ir concretando ya el proyecto en sí, cuáles van a ser los criterios que vamos a tomar en cuenta para hacer el mecanismo que queremos plantear al CONARI. Luego tenemos sesión el viernes 22 de abril, ese es en la UCR. Y luego después de ese 22 tenemos una semana libre y hasta el 4 de mayo que nos volveríamos a encontrar miércoles. Tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5. Sí. Tenemos 5 sesiones. Okay. ¿Y ese qué día es? Miércoles. Miércoles 4. Okay. Y entonces, si solo tenemos 5 sesiones. Hoy es el 10. Ajá. Correcto. No, para que ese día salga a la Asamblea Legislativa. ¿Ya? Pero ahí en la Asamblea nosotros luego nos reunimos en el plenario el 3 de junio, donde todos tenemos que votar esos proyectos. Ajá, en junio vamos los 4 viernes a defender la comisión va a defendernos el proyecto, ¿verdad? Y bueno, eso está súper bien. Entonces creo que en- no estoy, voy a informarme bien de eso. No, estábamos viendo las sesiones. ¿Cuántas sesiones nos quedan? Que nos quedan, son 5, nos quedan 4 nada más. Entonces, la otra semana tenemos 2, tenemos una martes y otra sábado. Como el 4 teníamos una. Ok. Entonces ahora va a ser el 10. Sí, 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 sí. Que prácticamente el trabajo lo hagamos virtual. Siento que es mejor el trabajo. Sí, sí, también. No, pero la salvación es que tenemos muchas herramientas. Tenemos el WhatsApp, tenemos y podemos hacer un grupo en Facebook si quieren, podemos hacer, hay que hacer un Drive, un Dropbox. Entonces siento que
y hasta ponernos de acuerdo en WhatsApp, tal vez todos conectados un sábado en la tarde noche o bueno, coordinamos ahí. Sí, eso, que quede tentativo. Entonces ahí, bueno, nos conectamos a tal hora, empezamos a comentar, ¿verdad? Y modificar prácticamente se puede hacer. Vamos a desarrollar el modelo de la a distancia. Y hacer el cambio correcto. Listo. Sí, por supuesto. Mm. Los problemas que veo acá con manejo no es problema de los demás. Sin embargo, yo ahorita actualmente estoy viviendo sola, trabajo, tengo que trabajar y estudiar a la misma vez. Y si alguna sesión cae en un día de trabajo, pues no puedo venir, porque no solamente trabajo en el ministerio, sino que ahora para poder pagar alquiler, comer, trabajar en otra parte. Sí, la comida está primero, si no me van a ver aquí, no sé en cuánto tiempo, ¿verdad? Pero De toda la parte virtual, ¿verdad? Y por supuesto, como dijo Ana Yancy, seamos solidarios entre nosotros, ¿verdad? Es un trabajo en equipo y la idea es entre todos respaldarnos y todos poder completar un proyecto, ¿verdad? Si alguien no puede, pues ahí vemos cómo hacer si alguien no puede ir a una sesión, por ejemplo, para ver cómo hacemos. Les voy a contar mi caso especial. La única sesión que yo voy a poder venir va a ser el viernes 22
22, porque yo tengo una operación y no puedo cambiar la operación. Y entonces, bueno, ese día voy a hablar con Viernes 22 la UCR. en la UCR. Entonces, bueno, ahí vamos a ver. Yo creo que tengo que asignar a alguien para que pueda acá. Emilio, sería Sí, porque yo el único día que no puedo bañar es el sábado. el sábado 16. Anotemos eso si quieren, para que todos sepamos. Sábado 16 no viene Emilio. Sábado 16 Emilio no está. Vamos a designar un secretario. Eso es coincidencia. ¿Y quién? Y ustedes el viernes 16, el viernes 22. El viernes 22 yo no puedo venir. No llego, ¿verdad? Ok. Todo llego. Ok, somos 8. Si faltan 2, podemos funcionar. No, sí, aún faltando 3, podemos funcionar. Si faltan 4 no pueden. Lo malo sería que la otra universidad no signe. No, digamos, de la Universidad Nacional. Sí, este sí no. Genial. No sé la UCR. Entonces, para el viernes 16 podríamos hoy acordar designar un secretario. Sí, eso ¿Parece? sí. Es Para el, no, para el Para el sábado 16. Y Yo tengo el chavo. ¿Qué dije yo? ok, Yo no podría asistir el día martes. martes. Doce. Martes la otra semana. Sí. Y el día miércoles yo me tendría que retirar a las 11 de la UCR para poder llegar al el miércoles 27. Ah, no, el miércoles 20. El miércoles. Que está el miércoles, en el cuarto. La del 4. La del cuarto. Pero la del 4 se pasó para el 10. Para el 10. Sí, Sigue siendo. sí, la de paso Entonces, sí. Sí. Porque había uno el 27, se movió para el 4. Y el 4 volvió a mover para el 10. ¿Ustedes quieren? Nunca ha habido el 27. Si ustedes, sí. Si ustedes quieren, según lo que tienen ustedes, puedo hacer un documento digital por las fechas que faltan. Lo subimos en Facebook, lo subimos en el grupo de Dropbox, lo subimos en el grupo de Skype, lo subimos en el grupo de WhatsApp, A todo lo que tengamos. a todo lo que tengamos, a todo el equipo. ¿Verdad? Sí, me parece súper bien. Estamos. Todos de acuerdo. Ok, pero decidimos ahorita quién es la secretaría. El día que no viene Emilio. Yo puedo ayudarle a Emilio con las noticias que el día que no viene. Entonces, todos de acuerdo con que Arellán se supla a Emilio el sábado 16. Todavía no. Ya sí, no. Pongamos el día. Ok, y el día que no está Luis Diego. Ese día yo creo que por mí viene un compañero, se llama Alba. Álvaro es el apellido. Pues vamos también secretaría para el 22. El 22. Pero ese día ya me informado. El 22 tú no venís. ¿El 22 de qué? Porque cada secretario, no sé. Ya hablé, el 22. No, sería el presidente. Porque, entonces, ocupamos para el viernes 22 un secretario. ¿Quién está? Viernes 22. ¿Sabe alguien que escriba bonito? Yo no entiendo esa plata. Yo traigo la compu. El que quiera y no quiere escribir, Así no, la idea es que lo vamos todos a quitar. Dime bien, Propongan a alguien. O sea, no sé cómo llegar. Hacen para ver cómo es leer. No, porque va a ser en computadora. ¿Quién quiere ir? los dos. No sé, designen a alguien. ¿Usted? No. Pues vamos a aplazarlo para la próxima sesión, que estén las otras dos Si le hacemos personas. de que firma participan. Es como malo. ¿O la podemos pasar de fecha? Dile una idea. No puedo volver a mandar ese día. Me quedan 6.
¿Todos de acuerdo? Cuando Sí, no, de acuerdo. Tenemos a Yancy. es de la secundaria suplente. Es la suplente ahí. Ya, no hay problema. Entonces hacemos un recuento. El martes 12 a la Yancy no quiere venir. El sábado 16. Detalle como el martes 12. El martes 12 yo soy independiente y temprano a las 11. Porque tengo que llegar a más tardar las 4:30 normales. No puedo tardar. Ya me tienen sentenciado. Ay, te las más. Pierde el curso. ¿Ok? No, yo ese día tengo más, pero. No, yo lo que tengo es inglés. No, pero es. ¿Qué fecha es? Es. 22. No, martes 12. Yo estoy revisando la fecha de examen porque ni siquiera me acuerdo cuándo me toca Ah, estadística. no, a mí me tocan todas el 7 y el 8 exámenes. Entonces, Ok, la hora de inicio de la sesión. Yo diría que a las 9:30. Bueno, sí, 9:30, por ahí así. Ahora comentaba con el jefe de fracción de la UTN que me dijo que está hablando con todas las condiciones para que la hora de inicio se extienda a las 9:30 por la distancia de ellos. ¿Verdad? Entonces, no sé, lo hago a votación, no sé si. Para mí, yo creo que para los compañeras del Leos es genial, porque alguno ha viajado una vez de San Ramón a San José. No, nunca. Los invito, vieran qué viaje más lindo, es precioso. Ustedes duran 3 horas empresas, pero geniales. yo, pues sentíamos, de la 1 nos venimos juntos, pensamos aquí cuando corresponda. Entonces, no sé si entre la fracción, o sea, todas las comisiones igual, no tener una comisión que empieza a las 8, otra a las 9:30. Está pensando que todo hace. Eso va a ser a las 9:30. Eso es lo que estaba acordando con. La idea. No sé cómo acordaron las otras comisiones, pero les digo lo que él me comentó a mí. Como nosotros tenemos autonomía sobre las otras comisiones, bien, no sé qué les parece. Si les parece que, bueno, esperemos a Vicente. Igual pueden traer café, no sé. Café, tomamos café, mientras discutimos proyectos. Discutimos antes de iniciar, si también si alguien quiere empezar. No hay problema. El que quiera traer repostería se le acepta también, ¿verdad? Yo creo que no va a haber protesta por eso. No es programa, deberíamos de traer algo para estar tocando porque las sesiones, buenas sesiones de trabajo se nos van a tornar muy cansadas y vamos a estar bostezando y imagínense si nos siguen grabando, que la gente nos vea. ¿Van a seguir grabando esta comisión o...? Sí. ¿Ves? Bueno, no sé, la verdad. Nada, o sea, hay que hablar para que no solo nos graben nosotros. La idea es que sea pluralizado. Entonces, que graben Y teniendo en cuenta eso, además del cansancio que se nos va a tornar, ya después de que vayamos a almorzar, que puede ser de que, no sé, se nos venga la marea alcalina, nos dé sueño y con un confitito, qué sé yo, que traigamos y pongamos ahí en el centro y en el momento que cada quien tenga sueño, pues con un confite eso le sirve para espairar. Siento yo, ¿verdad? Eso es como una sugerencia. Ok, entonces todos de acuerdo con que las sesiones se inicien a las 9:30 de la mañana. Excelente. Entonces, ¿Por qué no lo hacemos como un sí? Es que sí, así, ya. Con un sí o con un no. Creo que hay el reglamento establecido para eso. Somos autónomas. Pero es que cuando, vamos a ver, si más no me acuerdo, cuando se quiere hacer por unanimidad, se dice, alguien se opone, alguien, todos de acuerdo, todos en contra y todos, y a la hora de estar en unánime, se vota unánime. Eso es lo que hace la licenciada. Pero Las asambleas de la federación. aquí dice que la votación que comúnmente se usará será la ordinaria. En realidad aquí dice de pie sentado, que es la ordinaria.
Solo cuando lo soliciten uno más diputados, así lo cual de la Asamblea por mayoría absoluta, los votos de los presentes será nominal. O sea, si queremos decir sí o no, tenemos que hacer antes una votación si queremos Para que sea sobre eso. esa votación. Sí, porque deberíamos hacer una votación antes de cada votación para poder decir sí o no. Sí. No, pero se puede, no se puede hacer así, sino que también se puede hacer al principio para establecer el método de votación a lo largo de la sesión y ya queda preestablecido como acuerdo del grupo de trabajo y eso va a salir en una minuta y como un acuerdo ya preestablecido para esa sesión y eso va a regir toda la sesión. Lo que yo pienso es que en las nominales hay chance de argumentar el voto antes de decir sí. A favor y en contra. Entonces eso nos podría como, no sé si suena feo, pero atrasar un poquito. Y si el voto solo sí, yo puedo decir sí o puedo decir no. Entonces sí. Si quiere que queden Bueno, lo que podemos hacer es, de acuerdo al tipo de votación que vayamos a hacer, depende de los casos, ¿verdad? No es lo mismo. Por ejemplo, bueno, hoy fue súper rápido, entonces vamos a ver todo. Pero cuando no, entonces hay que definir ahí y decir, ¿cómo vamos a hacer? ¿Verdad? Ahí establecemos un tiempo. 2 minutos, 3 minutos. El quórum se rompe con 4. Es la mitad más o menos. Ok, es que estaba viendo que no está y yo me voy. Ok. Ya lo está rompiendo el coro, mira, ahí está. También, algo, cuando estemos en número par, como hoy, La moneda. bueno, aquí es que se vota una vez empate, segunda vez se vota empate, y si la segunda vez, No, todavía no. si la segunda vez queda empate, se le archiva. Pero ya no se viene, ya no se Entonces sí, No se los quité porque ya no lo estábamos usando, entonces yo puse el audio de la cámara. como si tiene que ver cuando estamos en número par, lo de las votaciones, porque si es empate, segundo empate, ya se archivó y no hicimos nada. O sea que fuéramos de Ok, entonces veamos los puntos que acordamos para la otra semana. Importante. Quedamos en analizar la información de cada uno de nosotros, recopilar la información de cada universidad para hacer la otra semana, el martes, un análisis presupuestos. sobre el presupuesto, ¿verdad? Número 1. También es. Número 2, buscar leyes, reglamentos y demás sobre la distribución y el mecanismo que hay actualmente del FES, para que todos estemos empapados por aquello que algunos Eso no lo vamos a facilitar. busquémoslo nosotros. Yo mañana les escribo un mensaje, voy a hablar con Rebeca, con los encargados de cada universidad para ver si ellos tienen material, si tienen un banco de documentos, machotes o algo que nosotros podamos ocupar. Balance de cómo se busca. ¿Cómo van a hacer cuentas? Jamás. Entonces necesitamos algo escrito. Sí, tesorería se queda así. Perdón. ¿Sé quién es? Sí, tampoco no puedo ir a decir, es que necesito un balance para eso y esto. A mí se me quedan viendo así. Me dicen, muchacho, ¿usted es nuevo? De hecho. Ok, entonces, esos son los dos puntos que acordamos, ¿verdad? Nada más. Sí. ¿Algo más? ¿Recordamos? Habíamos quedado en la medida de lo posible, teníamos algún archivo que podríamos compartir con los demás y subir el archivo, ¿verdad? Tenemos que crear. Entonces, crear un archivo. Un Dropbox, un WhatsApp y un Facebook. Yo hago el de WhatsApp. Solamente se va entonces a trabajar vía Dropbox, no se va a trabajar en Google Drive. Dropbox, ahora sí. Porque en Google Drive podríamos editar todos en el mismo documento y ver quién editó
Entonces cerramos eso. Yo podría crear a través de Drive. Perfecto. Ahora, el calendario, que yo quería subir un calendario para la fecha que quiero falta. Entonces, vamos a esto. Crear un archivo de Dropbox, Facebook y Google Drive. Ok, pero en el Dropbox los archivos para revisar. Sí. En el Drive los de edición conjunta. Correcto. No empezar a revolverlos. Porque yo en el Dropbox edito y le caigo encima que usted estaba haciendo. Entonces, primero voy a hacer el grupo de WhatsApp. Le voy a pasar a Yancy 2 correos para que Yancy haga el Google Drive. ¿Ok? El de Dropbox lo va a hacer Emilio. Hacemos un grupo en Facebook también. Mira, deberíamos estar en Facebook. Sí. Yo, bueno, yo le puedo decir que a mí, pues, me puede incluir en Facebook, pero generalmente no le doy por ahí. Yo soy lo contrario, yo paso mucho Facebook, Solo no se ríen de fotos. ¿verdad? Perdón, ¿no sería duplicidad como de alguna de estas tres funciones? Sí, Yo porque siento- es que, digamos, en el de Face, si algo se habla, pues Desde Facebook se podría hacer videollamada rápida. sí, creo que sí, porque es medio Skype. Porque esa sería la funcionalidad que podríamos agarrarle a Facebook en la videollamada Tendría que sí, compartida. porque La Skype es videoconferencia. integrada a eso, pues. Nunca lo he intentado. Nunca lo he hecho. Emilio, si es el de Facebook. Yo sí he hecho videollamadas mediante Facebook, pero no sé si se hace videollamada Además de que los compartida. grupos de utilizar Voy a revisar aquí. Facebook, calendario, archivos. Ok, Esteban va a hacer un calendario. Correcto. Fechas importantes. Yo tampoco, tantas cosas. Ya no lo manejo todo apuntado porque a veces me voy aquí. Y ok, ¿alguien más quiere agregar algo? ¿No? Entonces, ¿les parece si damos por terminada la sesión? Sí. ¿El día de hoy? Ok, entonces por ser las 12 y 18 minutos se termina la sesión de la Comisión de Educación del Parlamento. Nos veríamos el próximo martes a las 9:30 en el Tecnológico. Chicas, yo los veo hasta el sábado. Yo no lo veo el sábado. Cuidan mucho por mí. Tiene examen. No, es que estoy con los campamentos de la iglesia, me compraron guía, entonces tengo algunas cosas de ahí. Bueno, esa es la sesión. Se levanta la sesión. ¿Será que ya llegué